falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero. Estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio. Entonces nosotros pensamos que si se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos, para cumplir lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y estamos también trabajando para que se contraten médicos, para que se utilice la infraestructura y se pueda dar servicio las 24 horas en los hospitales. Esto lo está haciendo, por ejemplo, el Seguro Social. Queremos también mejorar todo el sistema en el ISSSTE y la atención a la población sin médicos, sin seguridad social. El propósito es que no se cobre, que sea gratuito el sistema de salud. Y tenemos presupuesto, porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos. Claro, todos tenemos que ayudar, porque pueden haber buenas intenciones, puede haber presupuesto, pero tenemos que participar. Los médicos están siendo convocados para que nos ayuden, incluso jubilados que quieran seguir trabajando, cuando menos en este sexenio, para mejorar el sistema de salud pública. Tenemos vacantes, médicos y enfermeras. Vamos a terminar hospitales que quedaron inconclusos, ya estamos trabajando en eso. Y lo de los medicamentos. Entonces, decirle a la gente que ya no tienen por qué inscribirse. Fíjense cómo se fueron distorsionando las cosas, que había en el llamado Seguro Popular como 6,000, 8,000 personas que se dedicaban a censar, a empadronar, a afiliar. O sea, la distorsión llevó a que hay mucho más personal administrativo que personal médico. O sea, 8 administrativos y 2 médicos, incluyendo enfermeras. Entonces, estamos mejorando todo el sistema de salud. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va avanzando. Nos tienen que ayudar a denunciar actos de corrupción. Ahora que celebramos a las enfermeras, que son importantísimas, hay más de 300,000 enfermeras en el sector público del país, hacen una labor de primer orden. Les pedía yo que nos ayuden, como les pido a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los maestros,
para que entre todos mejoremos los servicios que se ofrecen a la población y que nos ayuden denunciando corrupción, porque no solo era corrupción en la compra de los medicamentos, sino que aparentaban de que entregaban los medicamentos a los almacenes y no entraban los medicamentos, o luego de los almacenes a los hospitales desaparecían los medicamentos y se vendían medicamentos del ISSSTE y del Seguro en farmacias particulares. Entonces, una descomposición completa, una gran corrupción y políticos vendiendo medicina. Está como con lo de la privatización del petróleo. De repente, periodistas, los que producen leche, los que hacen pan, trabajando en exploración, en la perforación de pozos petroleros. ¿Qué es eso? Porque les dieron los contratos a todos para repartirse del pastel. O sea, sin experiencia, sin capacidad, sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar, qué hace un ayudante de piso, qué hace un chango, qué hace el perforador, qué es una batería de separación. O sea, cómo se extrae el petróleo, nada, además porque tenían agarraderas, influencias, y como ellos se apoyaron en la privatización, pues le tocó su parte. Afortunadamente, pues no les alcanzó el tiempo, sonó la campana, la alarma, y se paró eso y nos dejaron el 80% del potencial petrolero y con eso estamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, esa es mi respuesta, que nos ayuden. Es todo un desafío el que tengamos médicos en las comunidades más apartadas y que estén todos los medicamentos, no solo el llamado cuadro básico, que ya no debería de existir, sino todas las medicinas que se requieren. Por ejemplo, en una unidad médica, en un centro de salud, el llamado cuadro básico contemplaba 120 claves, se le llama a los medicamentos, 120, nada más. En un hospital, 300, un hospital de segundo nivel, un hospital ya de tercer nivel, 600, 800, 1000 claves. Hasta en esa normatividad se advierte una discriminación. O sea, enfermos que tienen derecho solo a un número determinado de medicamentos, si viven en las comunidades más apartadas, y el que vive en la ciudad sí tiene posibilidad de contar con todos los medicamentos y además con todos los servicios médicos. Uno de los problemas que tenemos es que los especialistas
no quieren ir a trabajar a las comunidades más apartadas. Hay hospitales del IMSS Bienestar que no tienen pediatra porque no hay pediatras. Estamos resolviendo eso. Decidimos pagarles más a los que trabajan en las comunidades más apartadas, que el que quiera trabajar aquí en la Ciudad de México o en las ciudades, pues tiene derecho, ¿no? Nadie está obligado a irse a trabajar a las comunidades apartadas, puede quedarse a trabajar aquí, pero que gane más el que trabaje en Chiapas, el que trabaje en Oaxaca, el que trabaje en la Tarahumara. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay vacantes en el seguro, vacantes en el sistema de salud, hay incluso competencia para poder conseguir a los especialistas. Hay gobiernos estatales que les ofrecen trabajo, o sea, en condiciones, vamos a decir, adecuadas, pero cuesta, porque también esto es parte de la decadencia del modelo neoliberal. Dejaron de formar médicos, especialistas. Tenemos menos médicos en México de los que necesitamos por la política que llevaron a cabo de rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en particular a las escuelas de medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Pues ahora estamos padeciendo de que no tenemos los médicos que requiere el país. Son de estos saldos negativos que nos heredaron, que dejó el llamado neoliberalismo. Ahora, aquí adelanto, el lunes próximo vamos a dar a conocer ya la convocatoria para la Escuela de Medicina y de Enfermería, la universidad que se va a establecer en la Ciudad de México. Esta es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum. Entonces, aquí van a venir los que están conduciendo este plan para explicar a cuántos alumnos se van a recibir, qué capacidad va a tener la universidad. Hace unos días estuve en Puebla y escuché que el gobernador de Puebla va a hacer lo mismo, una escuela de medicina y de enfermería, porque necesitamos médicos y necesitamos enfermeros. En tanto tenemos todos los médicos, se forman, que va a llevar tiempo, lo tenemos que hacer, aunque ya no nos toque a nosotros verlos graduados, pero tenemos que resolver este problema del país. En tanto, estamos convocando a jubilados, a muchos médicos que están trabajando en consultorios particulares. Hay muchos consultorios, no quiero hacer competencia desleal, pero en farmacias hay muchos médicos ahí. Entonces, los necesitamos y hago el llamado, pues,
que nos ayuden. Hay muchos que son de los estados de la República, incluso de municipios, que regresen a sus estados, a sus municipios, se les garantiza su trabajo, sobre todo si son especialistas, que son los que más necesitamos para el sistema de salud. Solo si harán alguna campaña casa por casa o algo para acercarse a la gente. Sí, va a haber información, hace falta información. Ya, por eso es buena tu pregunta. Vamos a seguir hablando, o sea, que la gente no debe de preocuparse si estaba inscrita en el Seguro Popular, pues va a seguir recibiendo y mejor su servicio médico. Para eso es este plan. Buenos días a todos. Presidente, Alberto Morales del periódico El Universal. Presidente, quiero preguntarle cuál es la estrategia o qué están haciendo para profesionalizar y detectar malos elementos en las policías locales. Tengo entendido que en el gobierno federal ya había un programa piloto para poner el acento en este tema. Se lo pregunto porque ayer el secretario de Seguridad Pública capitalina reconocía que por lo menos 12 elementos se estaban dedicando a la extorsión aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es el análisis o cuál es la información que le dan en el Gabinete de Seguridad sobre el tema de policías que pues no están actuando conforme a la ley? Sí, hay un trabajo de coordinación con los gobiernos estatales. La Asociación de Gobernadores ha aceptado tratar este asunto. Ellos están haciendo un esfuerzo por depurar a las policías, por mejorar la situación de los policías y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación. Siempre se hace los métodos de capacitación que se están aplicando ahora para los nuevos ingresos en la Guardia Nacional. Todo el proceso de formación está al servicio de los gobiernos estatales. Nosotros estamos constantemente capacitando y formando. ¿Cero tolerancia a la corrupción en los cuerpos policíacos? Sí, pero yo creo que eso es indispensable. Si hay corrupción, no se resuelve nada y menos se resuelven los problemas que tienen que ver con la inseguridad y con la violencia. Presidente, mi segunda pregunta sería sobre, hoy en el Universal se publica una entrevista con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien está diciendo que el reto principal económico para su gobierno es que haya certidumbre jurídica para los inversionistas. Y también pues él menciona que pues estaría dispuesto a compartir las políticas de la OCDE con su gobierno para pues tener más desarrollo económico. ¿Usted qué opina? Bueno, que son buenas sus reflexiones. Sí hace falta que haya seguridad jurídica, un auténtico Estado de Derecho, que se le dé garantías a los inversionistas extranjeros. Todo lo que estamos haciendo, no ha habido ningún problema en ese sentido, por eso está llegando la inversión extranjera más que nunca al país y esperamos que se incremente la inversión foránea porque ya está por aprobarse en el Pleno del Senado de Estados Unidos el tratado comercial. Ayer ya se aprobó
en la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos, 25 votos a favor, 3 en contra. Va a ser como era antes, aplanadora, cuando pase a votación. Yo espero que mañana o pasado, en el Pleno, la mayoría de los senadores de Estados Unidos va a votar por el tratado. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque es seguridad, es confianza. Ustedes creo que han estado advirtiendo cómo se ha venido apreciando nuestra moneda, el peso, la confianza que hay. Está abajo de 19, ya lleva algún tiempo, es de las monedas que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Ahora que se solicitó deuda, no es que vaya a crecer la deuda, sino se tienen que pagar vencimientos, el mantenimiento al servicio de la deuda. Entonces se convocó a bancos en una colocación que hizo la Secretaría de Hacienda y se lograron tasas de interés muy bajas como nunca, porque tienen los inversionistas mucha confianza en México. No es para presumir, pues, pero pobremente. Porque no sé si esto lo sacaron en los medios. Sí salió. Creo que menos de 4% la tasa. Algo realmente excepcional, sí. Entonces, yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe sobre esto, porque es una señal, es un indicador de confianza. Precisamente se entrevistó el licenciado Gurría con el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda platicó con él, incluso hay la posibilidad de que nos encontremos cuando regrese. Él va a estar en México en estos días, pero yo tengo, y él también, problemas de agenda, de ocupación. Va a tardar todavía a cargo de la OCDE año y medio de falta, y entonces quedamos que cuando regrese vamos a platicar con él. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, señor presidente. El día de ayer se habló acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, usted afirmó que el SME lo destruyeron. Este año hay cambio de su secretario general, que es Martín Esparza, y se piensa reelegir. Lleva 15 años como secretario general y ya antes venía ocupando otras carteras, es decir,
prácticamente nunca ha trabajado. Encima de eso, modificó los estatutos sindicales para que la duración en el cargo fuera por 5 años en lugar de 2, como estaba establecido desde los años 30 del siglo pasado. Simultáneamente a su cargo como secretario general, es miembro del Consejo de la Administración de la empresa transnacional Fénix, lo que lo convierte en el representante de los trabajadores y de la empresa al mismo tiempo. Es juez y parte, conflicto de intereses. Aún así quiere la elección ocupando ambos puestos. En junio del año pasado hubo elecciones para cambiar a la mitad del comité y hay una demanda por fraude electoral que no avanza. El elefante reumático no camina. Sin embargo, en cuestión de días le dieron la toma de nota tanto del proceso electoral como de la reforma de estatutos sindicales. Aquí no hubo elefante reumático, al contrario, un veloz correcaminos. Ahora en 2020, que habrá elecciones para elegir al secretario general, puede suceder lo mismo, que le den su reconocimiento y las demandas estén nuevamente congeladas. ¿Por qué no se agiliza el proceso de la demanda? ¿Por qué se permite que un miembro representante de la empresa Fénix sea también el representante de los trabajadores de esa misma empresa? Si es cierto que este gobierno no protege a dirigentes, ¿por qué en cuestión de días le dan la toma de nota a la reforma de estatutos sociales y al comité y en 6 meses no avanza la demanda de estos trabajadores? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, pues vamos a pedirle a Luisa María, alcalde, y a la licenciada Olga Sánchez Cordero que nos ayuden en este proceso de democratización, ¿sí?, en el ESME. Hay, como se sabe, grupos, hay diferencias, pero yo creo que se puede conciliar con todos las tendencias, los grupos que hay, y que se le dé la oportunidad a los trabajadores para que ellos decidan de manera democrática, forma libre. Entonces le voy a pedir a Jesús para que platique contigo y que se haga la convocatoria a un diálogo a los representantes de todos los grupos, a ver qué se puede lograr. Yo pienso que se pueden llegar a acuerdos si hay esta voluntad de que sean los trabajadores los que de manera libre decidan sobre sus representantes. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Y una segunda pregunta, presidente, con respecto pues a los misiles que mandó el día de ayer Irán hacia bases militares en Estados Unidos. ¿Usted tiene alguna postura, algún mensaje que dar como líder también aquí en América? Es importante escuchar algún mensaje de parte de usted, ya que se sabe bien que es un gobierno de paz, humanista, y que sería importante escuchar algunas palabras de usted. Y ya más en el aspecto, en la materia del país, en materia migratoria, ¿qué medidas se están tomando para tener un mayor control de las fronteras mexicanas y específicamente en la parte norte colindante con Estados Unidos con respecto a este tema? Y si ha considerado reforzar la seguridad aquí en la Ciudad de México a la Embajada de Estados Unidos para evitar cualquier tipo de amenaza. Bueno, nosotros queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica. Ayer que me reuní con los embajadores, los cónsules de México en el mundo, hablaba yo de lo importante que es el texto
del artículo 89 de la Constitución. Es un párrafo extraordinario, es un catálogo de principios que deben guiar nuestra política exterior. Muy bien pensado, es producto de nuestra historia, viene de la frase memorable del presidente Juárez: entre las naciones como entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz, y de todo lo que ha representado nuestra política exterior, que es ejemplar en todo sentido. Por eso todos deberíamos de aprendernos de memoria, conocer al dedillo lo que dice el artículo 89 en lo relacionado con política exterior. ¿Por qué no lo ponemos? Porque hay algo que aplica, todo tiene una razón de ser, pero uno de los principios que establece este artículo de política exterior es el de la solución pacífica de las controversias. Ahora lo vamos a ver. Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra. Y esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz. Esto está en desarrollo, presidente. Ya desde ayer hubo fluctuaciones en precios de petróleo, en el valor de las monedas. El peso mexicano ayer tuvo una pequeña fluctuación, también subió, bajó. ¿Cómo afectaría este desarrollo de este conflicto, si es que continúa, a la economía mexicana? Yo espero que se logre un acuerdo, un diálogo entre las partes en conflicto y no haya estas tensiones en el mundo, que podamos vivir en paz. La postura de México es esa, no intervenir. Nosotros queremos una relación de respeto y de buena política exterior con todos los pueblos. Se incrementaría el precio del petróleo. Sí, pero no se trata de eso, o sea, no vamos nosotros a especular sobre eso.
Yo soy optimista. Yo creo que se va a lograr un acuerdo. Es una fracción. Sí. ¿Me prestas? En la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Fíjense qué importante. Es la geometría del lenguaje, el poner las palabras donde deben de ir. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es un párrafo claro, preciso, que tiene que ver con nuestra historia. Es breve y bueno, doblemente bueno. Eso es lo que puedo contestar. Nosotros vamos a pegarnos a esta política, vamos siempre a buscar la paz y vamos a actuar de manera responsable en este conflicto o esta tensión que se ha generado por los enfrentamientos de Estados Unidos e Irán. Gracias. Buenos días, Alberto Rodríguez de Noticias. En este contexto de la libre determinación de los pueblos, ¿por qué México está buscando un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU? De tener este asiento va a tener que votar en un sentido o en otro sobre este tipo de conflictos. En caso de tener el asiento, ¿México va a abstenerse de votar? En caso de participar, porque además cuenta con el apoyo de más de 30 países de América Latina y del Caribe, para que México forme parte del Cuerpo de Seguridad de la ONU. Vamos a guiarnos por estos principios. Así se va a actuar. El doctor Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante en la ONU, sería quien nos va a representar en este organismo, en el caso de que México sea considerado para ocupar esta posición, esta silla, este espacio. Una segunda pregunta que ya no es sobre este tema. Usted se comprometió a que el aeropuerto de Santa Lucía esté listo el 21 de marzo de 2022.
para esta fecha no va a haber un sistema de transporte público masivo que conecte Santa Lucía con el resto de la ciudad. Sí, va a haber. El proyecto del tren suburbano, la ampliación desde Lechería hasta Santa Lucía, estará lista en 2023 o 2024, de acuerdo con las proyecciones. ¿Qué otra opción habría? No van a haber opciones. ¿Sabe Sí, cuál es y tiene las fechas de inauguración? igual. No, pues no se puede inaugurar el aeropuerto si está aislado. O sea, va a haber un sistema de comunicación. ¿Por qué no pedimos que nos informen los ingenieros cómo están resolviendo lo del acceso al aeropuerto? Van a haber varias opciones, sí, pero incluso en el tiempo también. O sea, queda como un pendiente para informarles. Nos vamos con las tres compañeras, las tres pidieron, ¿verdad? No, dos de atrás, después. Señor presidente, Jaime Hernández. Y luego a la derecha. Jaime Hernández, del diario digital Bajo Palabra. Señor presidente, usted ha reiterado que todos los servicios de salud deben de ser gratuitos, pero no ha dicho que solo serán gratuitos los servicios básicos de primer y segundo nivel, pero no así los servicios de alta especialidad. Esto lo aclaró ayer la Secretaría de Salud, que afirma que se seguirán cobrando cuotas de recuperación para los servicios de alta especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Son o no son gratuitos todos los servicios como usted se ha comprometido? Y también, si le fuera posible, dar su opinión sobre el reconocimiento que le hizo ayer la Organización Panamericana de la Salud sobre la creación del INSABE. Y si me permite una segunda pregunta. Sí, tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación, porque en efecto eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, ¿sí? Pero se va a llegar a un acuerdo. Porque hay mucha gente que se está quejando realmente. Toda la gente. Y hay gente también, por ejemplo, un señor se quejó acerca de que, por ejemplo, su mamá había fallecido, que le iban a arreglar unos estudios. Sin embargo, como no es una señora pues a los estudios, no le quieren tampoco entregar el cadáver. Entonces, también, ¿cómo se les va a apoyar a la gente? Todo el apoyo. Pero es que eso que tú estás planteando debe de ser atendido de inmediato. Pues todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos. Y hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas, ¿sí? A veces, y no todos, hacían mal uso de esos recursos. O sea, estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias. Yo he constatado de que en algunos hospitales del ISSSTE le dicen a pacientes: no hay medicamentos por la austeridad. Hay una política porque tenían establecido un negocio, había lucro. Entonces estamos limpiando de corrupción. Entonces por eso pido el apoyo de la gente. Si esos casos se dan, de inmediato se atienden. Imagínense que se muera una persona
y que no se permita que salga el cuerpo, ¿sí?, si no paga. O sea, el que hizo eso, ¿sí?, actuó de manera ilegal, no solo en forma inhumana, de manera inmoral, sino también ilegal. Pero van a seguir dándose estos casos y van a seguir señalándose en los medios, ¿sí?, porque van a mantenerse las resistencias a que estas cosas cambien. Acabar con la corrupción lleva algún tiempo. Lo importante es no rendirnos. Se acaba la corrupción porque se acaba la corrupción. ¿Sí? O sea, ya que se entienda, nos va a llevar tiempo porque van a haber estas resistencias, pero las vamos a ir superando. Y por eso estoy aquí todos los días. Y si ustedes me traen, además les pido a ustedes y a la gente, a todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción. O sea, necesitamos nombre, quién fue el que padeció de este abuso. O sea, que nos ayuden, porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias. Es natural, no quieren que se terminen con estas lacras. Entonces necesitamos todos ayudar. ¿Pero qué hacemos? ¿Regresamos al Seguro Popular? ¿Volvemos a entregar el dinero y que todo quede igual y que no haya medicinas y que unos cuantos se roben el dinero de las medicinas? No, nos va a costar. Esto es como una carrera de obstáculos. Perdón, presidente, sobre el reconocimiento que le hizo la organización. Pero vamos a ver, deja que termine ahorita vas. Sí. Pero vamos después 2 y tú 3. Sí, sobre el reconocimiento que le hizo la Organización Panamericana el día de ayer sobre el INSABI. Sí, está bien, pero todavía no lo merecemos. Ok, me permite la segunda pregunta. En el primer año de su gobierno se ha incentivado a los productores del campo con apoyos. Ahora, con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿qué opinión le merece de su gobierno si ya están listos los productores para incursionar en nuevos mercados? Sí, porque ahora los productores mexicanos tienen apoyo.